Muy bien, estamos en el barrio de Villa Crespo, en Olaya y Tres Arroyos. Estamos en una maderera y carpintería para comenzar un poco el panorama de lo que tiene que ver con este material natural, que es la madera, muy usado en la construcción, muy tradicional, que tiene milenios de uso en nuestro medio. Lo primero que vemos es un poco la extracción y el aprovechamiento del rollizo, que es el tronco de madera. Acá empezamos a ver cómo es la estiba. Están todos los tablones separados por unas piezas para que no se deforme la madera y tenga la misma calidad de ventilación y humedad en cada una de las caras de la madera. Cómo es el aprovechamiento del tronco, en este caso seccionado en tablones. Y en cuanto al distinto aprovechamiento para los cortes de la madera, también, además de los tablones que vimos recién, vamos a empezar a ver que se pueden cortar o extraer en tablas o en listones o en tirantes. Esto tiene que ver con la escuadría de la madera, cuál es la relación de lados en el corte, en la pieza en sección transversal. En cuanto a las unidades de venta y comercialización, es muy común que la madera se comercialice en lo que se llama pie cúbico. Es una unidad de medida imperial inglesa, aunque nosotros por normativa tendríamos que referirnos al sistema métrico decimal, a hablar en milímetros y en centímetros. Se sigue manteniendo esta tradición comercial de vender la madera a granel por su volumen en cuanto a pie cúbico. Dentro de las posibilidades de corte de la madera tenemos lo que se llama escuadría de la madera, que es las medidas que vienen del lado y lado de cada una de las piezas. De esa manera, en general, los tirantes vienen de 3 por 3 pulgadas, puede ser cepillado o sin cepillar. Hay listones de 1 por 2 pulgadas, listones de 1 por 1 pulgada, listones de 1,5 por 1, en fin, tienen muchas medidas comerciales. Y también tenemos para piezas de mayor sección, como dijimos antes, los tablones, las tablas, y estas cosas tienen que ver con cuál es la medida predominante de un lado sobre el otro. Si es un tablón o si es una tabla, no solo porque es más chico, sino porque tiene como dijimos, uno de los lados, por ejemplo 4 pulgadas, mucho más grande que el espesor, que podría ser 1 pulgada o media pulgada. Lo que vamos a ver en breve son los distintos tipos de madera que van a ejemplificar las clasificaciones de las que vamos a hablar ahora. La madera tiene una clasificación que parece bastante empírica, que tiene que ver con su dureza. Van a ver en distintos autores, en distintos libros, que la madera en general la van a clasificar en maderas duras, semiduras y maderas blandas. Esta es la clasificación más convencional, tiene que ver con el origen de los árboles y con la rapidez de crecimiento. En general, los árboles de crecimiento más rápido van a tener maderas más blandas, de menor densidad, y los árboles procedentes de bosque nativo, que tienen una tasa de crecimiento más lenta, van a generar una fibra más apretada, por lo tanto mayor densidad y maderas más duras. Para utilizar en la industria de la construcción vamos a tener dos tipos de orígenes de madera, más allá de las clasificaciones que hablamos recién. Uno tiene que ver con maderas de cultivo, cuando se toma un territorio. En general las cosechas de madera se hacen en nuestro país en la región de la Mesopotamia, las provincias de Entre Ríos y de Misiones y Corrientes. Hay forestadoras importantes y son los territorios que en general más se usan para lo que es la producción foresto-industrial. Entonces ahí hay territorios en donde se cultivan especies de madera que van a servir después para cosechar y usar en la industria de la construcción. Las especies más comunes son el pino, Heliotis, y el eucalipto saligna. La otra posibilidad es la madera proveniente de bosque nativo, o sea, lo que naturalmente crece en nuestro país, que tenemos también una extracción importante en la zona, sobre todo cordillerana, y en el bosque chaqueño.
en la zona norte del país. El bosque nativo tiene un permiso, digamos, de extracción de acuerdo a un etiquetado también que permite extraer la cantidad de especies que el mismo bosque puede renovar. O sea, se hace un mapeo, un muestreo de cuáles son la cantidad de especies que tenemos, cuál es la densidad poblacional de ese bosque, y se puede talar o extraer la misma cantidad que renueva la tasa natural de crecimiento de esa especie. En cuanto a las especies nativas más convencionales que usamos en nuestro medio y que ya son maderas semiduras o duras, está el guayacán, el lapacho, el quebracho colorado. Podemos también encontrar las maderas cordilleranas como el raulí o el corigüe. Y en la zona norte también es común encontrar el ibirapitá, el cedro, en fin, hay una cantidad de especies que son convencionales en el uso maderero argentino y que lo vamos a encontrar dentro de la industria de la construcción. Muy bien, de lo que estuvimos hablando recién, tenemos acá algún paneo de los tipos de madera que podemos encontrar y más o menos lo fuimos ordenando de menor densidad a mayor densidad, de maderas más blandas a maderas más duras. La más clásica de las maderas blandas es el pino. Tenemos acá dos tablas de pino, en este caso una sin cepillar y un pino cepillado. Son maderas, como dijimos, livianas, de crecimiento rápido, que se pueden cultivar y cosechar en un término de aproximadamente 15 años. Más acá tenemos otra variedad también de una conífera, de un pino, que es la pinotea, muy usada también en la construcción, que es una madera ya más densa, más pesada y mucho más estable. El tablón rojizo que vemos acá es un tablón de cedro, usado también en la construcción, pero también muy común en lo que es la industria del mueble, al igual que el petiribí, que es otra madera prácticamente más usada también para lo que es la industria de mueble que de la construcción. Ya acercándonos a las maderas más duras, no tenemos acá un caso de Viraró, que también fue una madera muy utilizada en la industria de la construcción. Tenemos esta pieza de virapitá, también muy común en el medio, en este caso la cara cepillada y una cara más rústica en el lado inferior. Como dijimos recién, nos vamos acercando a las maderas de mayor densidad. Una madera muy utilizada también es el paraíso. En este caso tenemos un tablón sacado directamente de un rollizo. Se ve todavía tramos de la corteza del árbol, de paraíso sin cepillar, de manera natural. Y acá estamos teniendo ya una tabla trabajada, cepillada, donde se puede ver la veta del paraíso ya cepillado. Un tema particular lo tenemos con este tipo de madera, que es el timbó, que es una madera muy liviana, de baja densidad, pero de muy buen comportamiento al exterior. Tuvo una época de mucho uso en la industria de la construcción, para lo que tenía que ver con techos de madera, para hacer las cenefas de los techos que iban al exterior. Hoy se está usando menos, es una madera que al trabajar trae en líneas generales alergia a las vías respiratorias, pero como digo, fue una madera muy utilizada. Es un término medio porque es una madera muy liviana pero con muy buen comportamiento al exterior. Nos vamos acercando a las maderas más duras, como es el incienso, como la guayubira, y uno de los casos más utilizados también para lo que tiene que ver con el alto tránsito y para estructuras de madera en la construcción, tenemos dos variedades de lapacho. Madera que crece en el norte, uno más verdoso y uno más colorado, y que también podemos encontrar comúnmente
como una de las, junto con el quebracho colorado, como una de las maderas más duras y de mayor densidad. En cuanto al peso específico de las distintas maderas, obviamente varía mucho porque las distintas especies y la diversidad de las fibras que la forman, como ya vinimos comentando, va haciendo que tengan distinta densidad. Tomemos como referencia el agua, que pesa 1000 kilos, es decir, 1 tonelada por metro cúbico. Obviamente la mayoría de las maderas flotan, no todas, pero la mayoría flotan, por lo tanto están debajo de ese valor. Vamos a encontrar un promedio de densidades de aproximadamente 700-750 kilos por metro cúbico. Hay maderas como el pino, mucho más livianas, que rondan los 500 kilos el metro cúbico, y después hay maderas que se acercan más al peso específico del agua, rondando los 1000 kilos al metro cúbico, y de las que nosotros mencionamos hoy, el quebracho colorado sería la madera más densa, no flota en el agua, esta madera se hunde porque tiene aproximadamente un peso específico de 1200 kilos por metro cúbico. Todo lo que tiene que ver con las densidades y los tipos de madera que nosotros podemos mostrar acá, ustedes seguramente lo van a poder ampliar y completar de tablas y con lo que vayan hablando en los distintos grupos docentes. Queremos hacer un paneo, un pantallazo de cada una de estas cosas como para ir teniendo en cuenta y poder identificar colores y vetas, pero sepamos que también esto ustedes lo van a poder ir ampliando en cada uno de los grupos. En cuanto a las dimensiones, cuando nosotros usamos madera natural, proveniente como dijimos, de troncos directamente de árboles, siempre vamos a estar limitados al ancho del rollizo. Por mejor que se aproveche y se pueda aserrar la madera, siempre tenemos esa limitación. Cuando necesitamos placas en superficie más grande, vamos a tener que recurrir a lo que son tableros. Un tablero de madera ya es cómo poder fabricar industrialmente una placa con distintas técnicas para que se pueda aprovechar la superficie de la madera en tabla. Como hablamos recién, la posibilidad de generar un tablero, es decir, una superficie ya de madera, tenemos que recurrir a un método más industrializado. En este caso, un tablero de aglomerado de madera, en donde empezamos a ver que son pequeñas astillas de madera que están prensadas y encoladas para generar un tablero. Los tableros en general son utilizados para emplacar estructuras o fabricar muebles. Otro de los tableros muy comunes es el tablero MDF, también lo llamamos fibrofácil, se puede conocer comercialmente, pero MDF es la sigla por la cual se lo conoce. Mucho más compacto que el tablero que comentamos recién, hecho con viruta de madera, que era el aglomerado. El MDF tiene una terminación mucho más compacta y más lisa, porque es harina de madera con una resina prensada en máquina y por lo tanto da una placa mucho más compacta y uniforme, como se puede llegar a ver acá en el canto del tablero. Las medidas comerciales de los tableros, la más frecuente es 1,22 m por 2,44 m. También hay tableros que vienen en una medida mayor, de 1,83 m por 2,60 m. Y también hay tableros que vienen en 1,60 m por 1,83 m. También tenemos muy comúnmente los tableros llamados contrachapados. Los conocemos también como tableros fenólicos por la cola fenólica que se usa para pegar justamente estas chapas, y estamos hablando de elementos que están compuestos por láminas de madera y que están pegados entre sí de manera cruzada. Va a ir una chapa en el sentido norte-sur, la otra chapa pegada en el sentido este-oeste, nuevamente otra chapa cruzada, y así se va generando un tablero. Para crear estas chapas de madera se debobina el tronco
el rollizo que vimos recién, en vez de cortarlo de manera cerrada en tablones, se debobina en láminas finas, como si fuese un sacapunta industrial gigante, y esas son las láminas que van a servir después para poder crear el contrachapado. El espesor va a estar dado de acuerdo a la cantidad de láminas que se vayan apilando y pegando. Bueno, acá vemos ejemplos de lo que se puede obtener a través del debobinado, que son estas hojas de madera. En este caso es para enchapado, son muy finitas, tienen menos de 1 milímetro de espesor. En el caso del contrachapado no, como dijimos antes, en el contrachapado se estarían encolando de forma cruzada la veta una con respecto a la otra para generar un tablero encolado. Este caso es muy fino porque se utiliza solamente como revestimiento de la madera. Otro ejemplo de tablero de multilaminado es este caso, por ejemplo, tiene una terminación de guatambú para darle un emplacado más fino. Y siempre vamos a ver que las distintas capas que forman el tablero vienen en número impar, porque las dos caras que están enchapadas tienen la veta hacia el mismo lado. Otro de los tableros muy utilizados que podemos encontrar, que viene de la misma familia, digamos, de los tableros multilaminados fenólicos, es el que se conoce también por las siglas OSB, muy semejante, como dijimos, al otro, nada más que en vez de estar contrachapado, hecho con hojas continuas, como podemos ver acá en un acercamiento, está formado por chips, por cortes de madera, encolados también con cola fenólica y prensados. Esto obviamente lo que tiene de bueno es que podemos aprovechar muchísimos recortes y restos del debobinado de la madera, que no es posible hacerlo cuando utilizamos hojas enteras, como en el caso del contrachapado o multilaminado fenólico. Acá se está aprovechando todo el material porque se utilizan piezas muy pequeñas para realizar este tablero y tiene prestaciones muy similares al otro. Otra posibilidad de revestimiento que tenemos en los tableros es a través de un laminado plástico, como este conocido como melamina. Si vemos acá en el canto, vemos el borde del tablero, en donde es un tablero como los que vimos recién de aglomerado, nada más que en las caras, en vez de ver el aglomerado directamente, está recubierto por un foil plástico que puede venir de distintos colores y terminaciones. Lo conocemos directamente como melamina. Viene también en distintos espesores y en las superficies comerciales que hablamos anteriormente. Los tableros, además de las medidas comerciales por superficie que hablamos recién, se conocen o se identifican también por el espesor. Pueden venir en varios espesores comercialmente, que van habitualmente cada 3 milímetros, de los 9, 12, 15, 18 milímetros, 25 milímetros. Entonces, eso sí, se conoce comercialmente por las medidas en milímetros. Ya ahí no se utiliza el sistema imperial de pulgadas. Bueno, esto es lo que pudimos ver hasta ahora en lo que tiene que ver con clases de madera, clasificación, maderas naturales, tableros de madera, cuáles son las medidas comerciales, las distintas densidades que vienen y las posibilidades de especies que encontramos en la industria de la construcción, que ustedes van a poder ampliar en la bibliografía que está en el blog y en los distintos grupos docentes. Así que muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.